Ya. Ya, tenemos 7 alumnos conectados. No sé si debería esperar un poquitín más a ver si se conecta alguien más. Esperemos unos segundos. Dan las 11:13 y comenzamos. Ya, empecemos nomás. A ver, nosotros antes de pasar al receso, terminamos hablando de estrategia voraz y vimos un ejemplo que es el algoritmo de Prim, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver otra cosa, ¿ya? A ver, aquí anda. Mm, ya, lo que está en pantalla, ¿se acordarán qué es? Lo vimos este curso cuando estábamos viendo el análisis de recursivos. ¿Qué es esto? Fibonacci, correcto, muchas gracias. Esto es Fibonacci. ¿Se acuerdan cuánto nos daba el uso temporal de recursos de Fibonacci cuando lo calculamos? O por lo menos se acuerdan cómo lo calculamos, o materia pasada, materia olvidada. Cristóbal dice que al menos él no se acuerda. Bueno, recordemos que para calcular esto, bueno, nosotros primero planteamos la ecuación. Y al plantear la ecuación, nosotros podíamos eh, sacar la ecuación característica derivada de eso. Y gracias, eso nos daba que la raíz de la ecuación característica, o sea, en realidad las raíces eran 1 más menos raíz de 5 partido por 2, no sé si se acuerdan, y que eso, gracias al teorema fundamental del álgebra, podíamos obtener que esto era... Uy, porquería. Eso.
O sea, una exponencial. Si nosotros queremos calcular el Fibonacci de 100, eso implica un tiempo que es del orden, si es que usted saca su calculadora y pone eso elevado a 100, más de 200 billones de pasos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, profe. Ya ven. Nosotros claramente no nos queremos demorar 200 billones de pasos para calcular el Fibonacci de 100. Pues no tiene sentido, es muy costoso. Veamos si es que hay alguna forma más fácil, más rápida, más eficiente de calcular el Fibonacci. En particular, vamos a hacer el análisis de sus propiedades. Primero, ¿Fibonacci tendrá subestructura optimal? ¿Se acuerda de lo que es subestructura optimal o no? Les recuerdo, subestructura optimal, la solución óptima al problema contiene la solución óptima de los problemas más chiquititos. ¿Tiene o no tiene subestructura optimal el Fibonacci? Pensémoslo como una forma de construcción. El Fibonacci de 8 necesita el Fibonacci de 7, el de 6, el de 5, el de 4, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Fibonacci tiene subestructura optimal? Sí, profe. La respuesta claramente es sí, porque si yo quiero calcular el Fibonacci de 8, yo lo hago con el Fibonacci de 7 y el Fibonacci de 6, y luego el de 6 requiere el de 5 y el de 4, etcétera, etcétera, pero claramente contiene, o sea, es parte de los Fibonaccis de los productos anteriores. Así que sí, la respuesta es sí. Pregunta número 2. Matroide. Recuerden, heredable y aumentable. ¿Será una matroide? Hice el símbolo de interrogación al revés. No sé en qué estaba pensando. Y ahora lo dibujé como el hoyo. Ahí sí. Pensemos un poquito. El Fibonacci de 8 requiere el Fibonacci de 7 y el de 6. El de 6 requiere el de 5 y el de 4, etcétera, etcétera. ¿Ya? En particular, el Fibonacci de 6, a ver, 0, 1, no, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. El Fibonacci de 6 vale 8. Pregunta, ¿qué pasa si al Fibonacci de 6 le resto el Fibonacci de 1, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto queda? Se lo quito. Le quito el Fibonacci de 1. Me queda 7. ¿Es 7 una solución de Fibonacci? ¿Es 7 una solución de algún Fibonacci? No. Fíjese, tenemos 0, 1, 1, porque 0 más 1 es 1, luego 1 más 1 es 2, luego tengo 1 más 2 son 3, luego tengo 3 más 2 son 5, y luego tengo 5 más 3 son 8. Uy, me faltó el 7. El 7 no es. Por lo tanto, como no es una matroide. ¿Por qué? Porque si yo tengo una solución, el Fibonacci de 8, y a esa solución le quito uno de sus elementos, el Fibonacci de 1, me queda algo que no es una solución parcial. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya.
Entonces, lo que podemos concluir de estas dos preguntas es que no podemos ocupar voraz. No podemos ocupar la estrategia voraz para resolver el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos esta combinación, tiene subestructura optimal, pero no tiene la propiedad de matroide, preguntamos si tiene subproblemas superpuestos. ¿Qué son los subproblemas superpuestos? La propiedad de subproblemas superpuestos es una propiedad extremadamente simple de ver. Basta con que en el árbol de búsqueda del problema, o el árbol de solución, como ustedes lo quieran ver, no es un árbol en particular. Si yo quiero calcular el Fibonacci de 8, necesito el Fibonacci de 7 y el Fibonacci de 6. Para calcular el Fibonacci de 6, necesito el Fibonacci de 5 y necesito el Fibonacci de 4. ¿Se fijan que estoy haciendo esto? Es el árbol de solución o árbol de búsqueda, dependiendo cómo uno lo mire. Sin embargo, para calcular el Fibonacci de 7 necesito el Fibonacci de 6 y el de 5. Ya no es un árbol. Como no es un árbol, entonces se dice que el problema contiene subproblemas superpuestos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, eso es todo. Nada más. Entonces, cuando el problema tiene subproblemas superpuestos, en otras palabras, una solución se tiene que calcular más de una vez, se aplica lo que se denomina programación dinámica. La programación dinámica es algo bastante simple. Lo que hace usted, voy a correr esto un poquito, para poder programar un poquito mejor. Eso es no calcular varias veces la misma solución. Eso es todo. Así que yo declaro globalmente acá, si el lápiz me funcionara mejor. Parece que acá la pantalla está sucia. Dios mío. Declaro globalmente la variable f, ¿ya? Entonces, yo antes en el main, voy a declarar que f de 0 vale 0, f de 1 vale 1. Y después voy a llamar a f de, quiero calcular print, voy a ponerle print o cout. F de, no sé, f de 20. ¿Ya? Entonces, si quiero calcular el f de 20, lo que hago es llamar a f, pero bueno, lo que voy a hacer acá es decir, ojo, si f de n ya está calculado, entonces retorno el valor calculado ya. En caso contrario, o sea, aún no está calculado, lo que hago es calcularlo y luego lo retorno. Entonces, si calculo el f de, por ejemplo, ya voy a estoy preguntando por el f de 20. El f de 20 no está calculado, entonces pregunto por el f de 19, 18, empiezo a bajar y eventualmente llego al f de 0 y 1 que ya están calculados. Cuando calculo el f de 2, lo calculo una vez. Y luego cuando calculo el f de 3, el f de 3 pregunta por el f de 2. Pero el f de 2, como ya está calculado,
no lo vuelvo a calcular. Por lo tanto, fíjese bien, cada número se calcula una sola vez. Por lo tanto, el TDN de la programación dinámica ahora es lineal, porque cada número se calcula una sola vez. Pasamos de 200 billones para el Fibonacci de 100 a 100 pasos. ¿Se entiende? ¿En alguna parte se me perdió? ¿Hay alguna parte que no haya entendido? Está claro. Ok, lo que acaban de ver acá es lo que se llama programación dinámica top-down. ¿Por qué? Porque primero preguntamos por el 20 y después vamos descendiendo. Eso se llama estrategia top-down. Sin embargo, también se puede hacer bottom-up. Y esto yo creo que es un poco más claro. Int Fibonacci de n, y lo voy a declarar así. Declaro f de n, a f de 0 le doy el valor 0, a f de 1 le doy el valor 1, y luego hago un for de i igual 2 hasta n, donde f de i es igual a f de i menos 1 más f de i menos 2, y luego return f de... Esta es la bottom-up. ¿Por qué? Porque en esta estrategia parto calculando 0, 1, después calculo 2, 3, 4, 5, 6, etc., hasta llegar al número que quiero calcular. Me imagino que aquí sí se nota bastante más claro que TDN es orden n, porque es un ciclo for y se acabó, ¿no? Ya, entonces, ¿alguna duda? Vamos a ver un ejemplo más aplicado, ¿ya? Este de acá. Dijkstra. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Algoritmo de Dijkstra. Me suena el nombre, profe, pero no recuerdo dónde lo escuché. Algoritmo Dijkstra. El algoritmo para resolver el camino más corto. Eso es. El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo clásico para resolver el problema del camino más corto. El camino más corto, nosotros ya demostramos que tiene subestructura optimal. Lo demostramos hace varias clases. Demostramos además de que no es una matroide, y es muy fácil demostrar que tiene sus problemas superpuestos, porque si yo quiero, por ejemplo, en el mapa que ustedes ven acá, llegar de Chillán a Quillón, puedo irme por aquí o puedo irme por acá. Hay dos caminos para llegar al mismo resultado. Por lo tanto, efectivamente, tiene sus problemas superpuestos. ¿Qué se hace? Programación dinámica. Y vamos a aplicar programación dinámica directamente en el problema del camino más corto. ¿Cómo se hace? Declaramos un arreglo que tiene tantas posiciones como nodos hay en el mapa. A cada valor en este arreglo se le denomina el valor infinito, salvo el nodo de inicio que tiene valor 0. Después nos posicionamos en el nodo
de inicio, actualizamos el costo de sus vecinos, considerando el costo de sus vecinos, cuánto me demoro yo desde llegar al inicio hasta el vecino, considerando el valor del nodo actual, y luego me posiciono en el siguiente nodo más chico. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a la meta. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. Entonces, hice un arreglo, el arreglo acá está representado de manera gráfica, y en cada valor le puse el valor infinito, salvo el nodo de inicio, que es Chillán, y quiero llegar a Concepción, que es mi nodo de término. Entonces, lo que dije, actualizamos el valor de los vecinos. ¿Cuál es el vecino de Chillán? A veces me siento como Dora la Exploradora. ¿Cuál es el vecino de Chillán? Nebuco, ok. ¿Y cuál sería el valor de Nebuco? El costo para llegar a Nebuco desde Chillán, 14. Efectivamente, porque es 0 más 14. 14. Ahora tengo que mover mi nodo actual al siguiente nodo más barato. ¿Cuál sería? No, no, no. El valor del nodo. No, me estoy hablando del valor del camino. No estamos programando vorazmente. ¿Cuál es el próximo nodo más barato? Actualmente estoy en Chillán, que vale 0. ¿Cuál es el próximo? El valor del nodo. Recuerden, valor del nodo. No estoy preguntando por valor de la arista. ¿Cuál de los nodos que no he visitado, o sea, que están en azul, tiene el valor más chico? Voy a preguntarlo de otra manera. ¿Cuál es el valor del nodo Quillón? Actualmente, ¿cuál es el valor del nodo Quillón? Infinito, correcto. ¿Cuál es el valor del nodo Nebuco? Actualmente, 14. ¿Cuál es el más chico? Nebuco, correcto. Entonces, el próximo nodo más chico es Nebuco. Eso es. Ahora, volvamos a empezar. Lo mismo. Actualizo el valor de los vecinos. ¿Cuáles son los vecinos de Nebuco? Nueva Aldea y Bulnes. Ok. ¿Cuál sería el valor, el costo para llegar a Nueva Aldea? ¿Cuál sería ese valor? ¿Cuál es el valor que debo poner en el nodo Nueva Aldea? No, no es 20. Recordemos, estamos calculando el costo para llegar desde el principio. Es 34. ¿Por qué? Porque es 14 el valor del nodo actual, más 20 el costo del camino, 34. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de Bulnes? 27. Correcto. ¡Pop! Ahí está. 34 y 27. Y ahora que he calculado el valor de los vecinos, voy al próximo nodo más chico. ¿Cuál es el próximo nodo más chico? Bulnes, muy bien. Movemos a Bulnes. Lo vamos a hacer una vez más y de ahí ya voy a empezar a avanzar automáticamente. Bulnes. ¿Cuáles son los vecinos de Bulnes? Que no he visitado, obviamente. Porque no necesitamos incluir a Nebuco porque Nebuco ya lo visitamos. Quillón y Cabrero. Muy bien. Quillón, ¿cuál es el valor que queda en Quillón? 43. ¿Y en Cabrero?
60. Muy bien, porque es 27 más 16 y 27 más 33. Pero ya, ahora nos vamos al siguiente nodo más chiquitito. ¿Cuál es? No. Este es el error típico y por eso llego hasta este punto. Error típico, no estamos trabajando de manera voraz. Yo no estoy preguntando por el próximo vecino más chico. ¿Cuál es el próximo nodo más chico? ¿Cuál de todos los nodos que no he visitado es el más chico? Nueva aldea. Correcto, nueva aldea. Entonces, lo que significa, ¿qué significa esto? Lo que significa es que si yo estoy en este minuto en este camino y lo que intenté fue como, ya, ¿sabes que debería irme por acá? Me doy cuenta que por acá es muy caro, así que lo que hago es, no, debía haberme ido por acá. Es eso. Así que es Nueva Aldea. Nos posicionamos en Nueva Aldea, actualizamos el costo de los vecinos, 34 más 40, 74, 34 más 39, 73. Y aquí hay otro detalle, 34 más 10 son 44, pero actualmente el valor de Quillón es 43. Nos tenemos que quedar con el más chico porque estamos calculando el camino más corto. Así que el 43 no es modificado. ¿Cuál es el siguiente más chico? Quillón. Quillón, actualizamos su vecino, nos ubicamos en el siguiente más chico, Cabrero. Cabrero, tratamos de actualizar, 60 más 60 son 120, no actualizamos nada. Nos vamos al siguiente más chico. ¿Cuál es el siguiente más chico ahora? Agua amarilla. Agua amarilla, tratamos de actualizar Coelemu, no se puede, actualizamos Penco, nos ubicamos en Coelemu, Coelemu no tiene vecinos no visitados, vamos a Penco, Penco, actualizamos Concepción. Profe, terminamos. No, no hemos terminado, porque tenemos que visitar el final. Entonces, aun cuando hemos actualizado el nodo del final, aún no hemos terminado. ¿Por qué? Porque primero tengo que ubicarme en Pineda, tratar de actualizar Concepción, supongamos, podríamos haber supuesto que la actualización es más chica y tendríamos que nos hubiéramos omitido eso, pero no. Y finalmente nos ubicamos en Concepción. Y ahora que nos hemos ubicado en Concepción, podemos sacar por conclusión que el camino más corto para llegar de Chillán a Concepción toma 97, en este caso son kilómetros. ¿Ya? Esto es Dijkstra. ¿Se entiende? Y si hay dos caminos igual de largos, eh, el primero que visite es el primero que va a salir. Y ese primero que visite se determina por orden preestablecido. Por ejemplo, siempre reviso primero el nodo de menor denominación en el computador, porque los nodos yo los tengo que ordenar en el computador o los tengo que indexar por un índice. Este es el nodo 0, este es el nodo 1, este es el nodo 2. Entonces, si, por ejemplo, podría siempre partir revisando los nodos de menor índice, ese va a ser el primero que voy a ver. Pero no, da lo mismo. Lo importante es encontrar uno de los caminos más cortos, no todos los caminos más cortos. Bueno, si se da cuenta, Dijkstra puede demorar en el peor de los casos visitar todos los nodos, que este es un caso muy malo, pero por ejemplo, si viéramos el mapa de Chile completo y hacemos este mismo cálculo, claramente no visitaríamos nunca Arica, ni Santiago. Visitaríamos, por ejemplo, quizá Los Ángeles, visitaríamos, no llegamos a Talca, porque es más o menos un radio de largo 97 de los nodos que visitamos. Entonces, no es tan eficiente, pero es eficiente, porque es, en el peor de los casos, orden n por el grado de cada nodo. ¿Ya? Entonces, sí, sí, esto es.
Ahora, queda una pregunta dando vuelta. ¿Qué pasa cuando no hay subproblemas superpuestos? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un arreglo. El arreglo A. Y el arreglo A queremos ordenarlo. Primera pregunta. ¿El ordenamiento de un arreglo tiene subestructura optimal? ¿El ordenamiento de un arreglo tendrá o no subestructura optimal? Lo pregunto de otra manera. Si el arreglo está ordenado, ¿significa que todo subarreglo está ordenado? Sí, Sí. sí, porque si el arreglo está ordenado, cualquier parte del arreglo está ordenado. Por lo tanto, la respuesta es sí, tiene subestructura optimal. ¿Qué pasa con la matroide? Fíjese bien, si yo tengo un arreglo, por ejemplo, este que tiene 8, 9, 10, está ordenado. Tengo otro arreglo que es más chiquitito, tiene 1 y 20. Entonces, voy a tratar de ver si es aumentable. ¿Qué quiere decir que es aumentable? Que si yo agarro un nodo cualquiera del más grande, se lo adjunto al más chico y va a seguir estando ordenado. Ah, pero si le adjunto el 10 a la izquierda, no está ordenado. Lo mismo pasa con 8 y 9. Entonces se lo adjunto a la derecha. Tampoco está ordenado. Ah, pero profe, adjúntelo donde corresponde, o sea, al medio. ¿Cómo sé dónde? Entonces, adjuntar significa simplemente ponerlo allá, no ponerlo de una manera específica. Por lo tanto, o lo adjunto al principio o al final. O sea, bueno, póngalo al medio. Puedo encontrar un contraejemplo con que al medio no funcione. No puedo simplemente adjuntar un elemento de los más grandes al más chico y que el más chico siga estando ordenado. No se puede. Por lo tanto, el problema del ordenamiento no es aumentable. ¿Se entiende? Ahora, veamos. Si yo quiero partir el problema y ordenar las mitades, y después parto el problema y ordeno las mitades, y sigo partiendo el problema, cuando yo ordeno esta mitad, ¿me importa el orden de esta parte? O sea, más bien, para ordenar esa mitad, ¿necesito saber el orden de ese nodo que estoy apuntando? No me refiero para la respuesta final. Me refiero solamente si para ordenar esto lo requiero. La respuesta es no. En otras palabras, cada nodo, cada elemento, debo ordenarlo una sola vez. Por lo tanto, el problema de ordenar no tiene sus problemas superpuestos. Como no tiene sus problemas superpuestos, no es una matroide, pero tiene subestructura optimal, ocupamos la técnica divide y conquista, o también llamada divide y vencerás. ¿De qué se trata esto? Tengo el problema grande, lo divido en problemas más chiquititos, resuelvo los problemas más chiquititos y los voy mezclando hacia arriba. ¿Qué es eso? Merge sort, quick sort. Ya los hicimos. Resolver el problema de la manera tonta, comillas, porque no es tan tonta, la fuerza bruta es n factorial en este caso. Resolverlo de manera tonta con bubble sort nos toma n cuadrado. Sin embargo, si nosotros aplicamos una solución de merge sort o quick sort,
bajamos a n log n. Por términos de tiempo, no les voy a hablar de otro ejemplo, pero hay otro ejemplo interesante que pueden ver en el YouTube del curso, que se llama el problema del par de vecinos más cercanos, que también se resuelve con divide y conquista. En particular, el problema de los pares de vecinos más cercanos tiene una cantidad indefinida de puntos y quieres en un espacio, quieres saber cuáles de esos puntos son cercanos entre sí. Entonces, la forma natural es hacer un doble for en todos los puntos, ver la distancia y elegir el mínimo, pero lo que se puede es ir partiendo el espacio, viendo los pares en el espacio, puedes separar el espacio a través del eje X, por ejemplo, y luego los vas comparando entre sí y resulta mucho más eficiente para ver el detalle, favor referirse al YouTube del curso. Es un ejemplo interesante, pero yo creo que no vale la pena, más vale la pena seguir avanzando en la materia que no nos quedan tantas clases. ¿Ya? Respecto al calendario, mañana deberíamos ver backtracking y de esa manera poder dejar planteado para la próxima semana por lo menos el planteamiento del problema a resolver como proyecto 1. Vamos a hacer un proyecto interesante ahí de una programación un poquito más avanzada, ¿ya? Después deberíamos, ojalá, antes de Navidad tener nuestro certamen, ojalá, y para dejar la última semana de enero un proyectito simple de la última materia que nos quedaría guachita, ¿ya? Y ahí tendríamos todas las notas. Ojalá alcancemos, estamos un poco contra el tiempo, pero es la realidad, es lo que nos toca. Si no hubiéramos tenido la semana de receso, hubiéramos estado un poquito más holgados, pero yo creo que igual hizo bien descansar, ¿no? Me pone presente en el chat, por favor, para hacer el registro y de ahí ya nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao, no se le vaya a olvidar poner presente, por favor. Ya, espero que todos hayan puesto presente. Diego puso, Rodrigo puso y Sebastián también. Ya, chao, chao.